Muy bien, ya estamos grabándola. Entonces, como le contaba al señor Gustavo, el día de ayer tuve la oportunidad de conocer al señor Jorge a través de una amiga en común que es Dana Mabel López, ¿no? Ella fue compañera mía en la universidad y, y hemos estado pues como trabajando juntas. Entonces hubo la oportunidad de referenciar acerca de un interés por algunos compañeros de allá de trabajo de aprender inglés, ¿no? Ella también está también en ese mismo interés. Pues yo, ¿qué les comento acerca de mi trabajo dentro de la enseñanza del idioma inglés? Prácticamente yo le comentaba a Jorge que yo terminé enseñando inglés por situaciones de la vida. Yo tenía con mi esposo desde el 2005 una escuela de inglés, hasta ahorita obviamente. Em, la diferencia es que ahora ya quedé yo sola, ¿no? Por cuestiones de la pandemia yo quedé viuda. Él falleció por COVID y ya me hice cargo yo de la empresa, pero obviamente la empresa dio un giro con lo del COVID y se movilizó totalmente a lo virtual. Se nos fortaleció muchísimo lo que fue 2020, 21 y 22 en la parte virtual. Nosotros trabajábamos la parte presencial también hasta antes de la pandemia. Hasta ahí hubo la parte presencial. ¿Cómo se ha manejado ya la parte presencial? Solamente a través de convenios. Entonces nosotros, por ejemplo, seguimos haciéndolo con algunos profesores que están conmigo, que habían trabajado conmigo también en la escuela y lo que hacemos es, eh, a través de los proyectos que se hacen en otras entidades, en colegios, en empresas, se hacen grupos, como lo que yo le proponía a Jorge, ¿no? Le digo, mira, si gusta, ustedes pueden armar un grupito, más o menos un mínimo de 5 personas, para que pues, los cursos también puedan ser sostenibles, el tiempo del curso pueda ser sostenible, que todos se apoyen, que se apoyen más que todo a veces en sus mismas jubilaciones y en sus horarios, ¿no? Que sea muy flexible para todos. Entonces, No, no te estamos escuchando, Carolina, qué pena. Estás ay, en... es que no me había dado cuenta que tenía omitido el micrófono. Y calladitos los chicos. Sí. No, bueno, perdón, Pues perdón. Estaba yo yo grabando pensé que aquí estábamos esperando a Carolina algo. haciendo mímica, ¿no? Ah, madre. Pero me estaban viendo que estaba yo hablando y nada, no me dicen. Y yo, ¿ves? No, a mí no me Ay, salía imagen, por eso pensé que era que te había retirado. O sea, no, no, pensé que no. no estabas hablando porque no me salía la imagen. Y ahorita sí me puede ver, sí. Sí, ahora sí, sí, sí. Ah, Ah, bueno. sí, señora. Sí, Ay, sí, no, ya lo estoy viendo bien. qué Sí. pena con ustedes. Bueno, entonces, vuelvo a Bueno, iniciar. nada. Bueno, les cuento. Lo que pasa es que ayer Bueno, Jorge me contactó a mí a través de una amiga en común que tenemos, que es Dana López, ¿no? Ella creo que trabaja con ustedes en la misma empresa. sí. Entonces, ella me conoce a mí hace muchísimos años porque fuimos compañeras en la universidad y yo terminé con el cuento del inglés fue a raíz de una escuela que fundamos con mi esposo en el año 2005, ¿no? Yo prácticamente era ligada desde la parte de administrativa, de la parte más que todo de administrar recursos tecnológicos dentro de la escuela. Yo me encargaba de manejar la página web, la base de datos, cosas que eran con mi carrera, ¿no? Yo también soy ingeniera de sistemas. Y resulta que dentro de todo ese proyecto que se fue fortaleciendo durante todos los años, pues se fue ampliando la situación a diferentes municipios de Nariño, muchos más lugares que cubrir y terminé yo también interesándome, obviamente para uno poder vender un buen producto debe conocerlo y yo terminé trabajando en la escuela eh, dictando las clases, ¿no? Entonces yo aprendí obviamente con mi esposo, aprendí el idioma inglés. Hice al principio, cuando él trabajaba, antes de fundar la escuela, trabajaba con Instituto Meyer. Meyer todavía sigue en Bogotá, entonces yo también hice curso con Meyer. Pero lo hice a manera personal, no pensé jamás que yo iba a trabajar, ¿no? Como docente. Entonces, dadas las circunstancias de todo el trabajo que se hizo
ocupé todos los puestos en la parte de la escuela, ¿no? Fui la directora académica, comercial, toda la parte, sí, de la gestión de la empresa y luego terminé dictando clases. Entonces, terminé dictando clases apenas me gradué de la universidad. O sea, llevo 8 años dedicada, terminé casi que enfocada en ese ámbito. Eh, Fue muy provechoso, entonces, mm, una vez que llega la pandemia, pues todo cambió. Sí había virtualidad con nosotros porque nosotros tenemos un canal de YouTube que ya lleva bastante tiempo. Tenemos más o menos 40.000 seguidores, ¿no? Entonces, gente suscrita y ya se monetiza. Y entonces, a raíz de eso, sí se daba algunas cosas virtuales con gente de Miami, nos contactaron hasta de Polonia, teníamos mexicanos que vivían en Estados Unidos, que se habían ido sin nada de inglés y nos comentaban que era muy costoso los cursos, que cuando ya los pagan uno allá, es mucho más difícil. Y por eso hay gente latina que se va y jamás aprende el inglés y los trabajos pues son trabajos que no les dan lo que ellos esperaban, porque pues la verdad el inglés les facilita mucho la situación. Entonces nos contactaban y tomaban virtualidad con nosotros. De manera que cuando llegó la pandemia, no fue tan difícil hacer la adaptación de la parte virtual. Ya había un trabajo recorrido, ya había un conocimiento previo. De a raíz de la pandemia, precisamente se potencializó eso. Nosotros estábamos muy interesados en potencializarlo, pero ahora se potencializó más. Entonces, pensamos que solamente iban a quedar las personas con las que estábamos en la presencialidad, aquí en Paz, pero resulta que empezaron a surgir más grupos, gente que empezó a decir que no les interesaba lo virtual, más que todo la gente que trabaja, los universitarios, gente que trabaja. Los niños, bueno, a ellos les gusta mucho la parte de contacto, ¿no? Personal con niños, pero igual hemos tenido grupos en la pandemia hubo grupos muchos de pequeñitos. Entonces, pues ahorita yo continúo con la escuela, pero la estamos más, focalizando aún más en la parte virtual. No se ha dejado la presencialidad, pero se le dio un enfoque distinto también a la presencialidad, porque ya lo hacemos a través de contratos, de convenios. Ya no lo hacemos de manera individual, ¿no? De que la persona llegue a la sede y solicite, ¿no? Acá se hace a través de contratos. Entonces, un colegio, una empresa, arma un grupo. Ahorita, por ejemplo, hay un grupo de Procuraduría y de Infopasto que están organizándose entre ellos. Hay más o menos 20 personas y ellos mismos facilitaron el aula porque quisieron así. Entonces, no quisieron virtualidad. Entonces, pues si hay la posibilidad, se les da. Entonces, sí se está trabajando así. O hubo otro grupo en Chachagüí de niños de un colegio. Se armó un grupo más o menos de 30 chicos en Chachagüí, se armó en un colegio y ellos facilitaron también las aulas. Entonces, cuando ellos solicitan, uno les ofrece el servicio, y ellos solicitan la presencialidad, pues lo hemos hecho, no nos hemos cerrado, ¿no? En ese aspecto. Pero más nos hemos enfocado muchísimo en la parte virtual, ¿no? Una, porque yo le decía a Jorge, ese es mi trabajo favorito, porque la parte virtual me parece que le da a uno hasta calidad de vida, a mí me parece, ¿no? Hay gente que piensa lo contrario, pero yo creo que depende cómo uno administra este tipo de trabajo. Em, ¿Qué le proponía yo a Jorge? Jorge, el día de ayer, yo lo invité a una de las clases. Obviamente en una sola clase uno no puede ver todos los recursos que se van a utilizar, ni todas las actividades que se hacen, ni con qué recursos se cuentan, pero al menos se hace uno una idea, ¿no? De cómo va el grupo. Ayer, por ejemplo, Jorge entró a un grupito que llevan apenas 5 semanas. Son 4 encuentros. Se me está duplicando el sonido contigo, Jorge, Sí, aquí estoy. ¿sí? Ah, ya, por eso me está duplicando el sonido. Yo te hablo y se te está duplicando a ti. No sé si lo tienes en dos equipos, No, yo sí escucho bien, no sé. ¿no? Ah, bueno. No sé, se me duplicó mi voz cuando ponías tu Ah, nombre, vale, pero vale. bueno. Entonces, Jorge ayer entró a una clase, ¿no? Y yo le decía, las personas llevan 5 semanas. Em, a mí, personalmente, ¿no? Me siento pues a gusto
de que el método prácticamente se lo trabajó de toda una experiencia que acumuló mi esposo, ¿no? Em, Él era docente de inglés, era ingeniero electrónico, pero también de las cosas de la vida que terminó también con la cuestión del inglés, le gustó mucho los idiomas, terminó trabajando con la ONU, trabajó en Vietnam, trabajó con Naciones Unidas y se encargó de todo lo que era alfabetización de comunidades en Vietnam, ¿no? Entonces, él decía que eso, ¿no? Que uno como latinoamericano, que qué difícil, él había aprendido inglés en Bogotá y decía que qué difícil que era la posibilidad cuando tú llegas y te haces ese contacto directo ya con el idioma en su contexto y sabes un montón de cosas, pero no tienes como el recurso para poder juntar todo eso y poder expresar y hablar lo que uno quiere. Entonces, él a través de todos esos años de trabajo que tuvo fue mejorando y mejorando y mejorando. Él trabajó con el Instituto Meyer, con la Universidad Católica en Pereira, trabajó con varias instituciones de ya en la parte del inglés. Entonces, y tenía como un don, creo yo, ¿no? En esa situación. Todo el método se fue creando, se fue potencializando y dio el resultado de que la empresa pues prosperó muchísimo. El método, yo sigo es el método realmente, el método que él a mí me enseñó. Entonces, una cosa es hablar el inglés, otra cosa es tener como una guía para que hacer que otras personas también consigan eh, lograr ese tipo de habilidad, porque el inglés no es una materia, ¿no? Es una habilidad como aprender a manejar carro, aprender a manejar bicicleta, de tanto que lo usamos y lo practicamos y se van haciendo situaciones que se van conociendo, es que vamos aprendiendo. Entonces, yo ayer le decía a Jorge pues que entrara, él tuvo la oportunidad de ingresar, de tener un vistazo, una idea, hacerse una idea más o menos de la clase que hicimos ayer con los chicos. Yo traté de mostrarle algo que mostré en de la plataforma, porque hay una plataforma virtual, obviamente, precisamente por lo de la pandemia y desde antes ya había esa posibilidad, ¿no? Pero se la nutrió más y se la sigue nutriendo aún más, con más actividades y más situaciones, perfeccionando a veces corrigiendo los errores. A través de Moodle, ¿no? Nos apoyamos a través de la herramienta de Moodle. También se cuenta con un material de estudio físico, que son los libros que se dan por cada nivel, eso también está organizado y a cada estudiante se le entrega su libro de manera física. Yo que he hecho, por ejemplo, con la gente que a veces la tengo muy distante, como en el caso de ustedes de pronto, sí se lo ha compartido de manera digital también, pero igual si hay la necesidad de hacerlo llegar físico, lo hemos hecho. Aquí con la gente que teníamos en otros municipios, también tuvimos gente en otras ciudades, entonces también se le enviaba por ser de entrega, por cualquiera de las empresas se enviaba los libros. Em, y obviamente estas son las clases, ¿no? Ayer, por ejemplo, no hicimos uso de la herramienta de la pizarra, eh, de pronto, bueno, no hubo la necesidad, pero cada vez se trata, una que se trata de que las 2 horitas que, por ejemplo, con el grupo ayer manejamos, que de verdad sean como motivantes también, ¿no? Casi que la clase ayer, siempre yo trato de que la clase la haga el estudiante, no yo. La explicación es algo muy, muy corto. El que tiene que potencializar la situación y ver que estamos avanzando es el estudiante. Entonces, casi que los que hacen la clase son ustedes. Mm, con respecto a ese grupito, que era lo que yo le proponía a Jorge, yo le decía, si ustedes gustan, podrían ustedes mismos organizarse, eh, mínimo más o menos unas 5 personas, para que podamos, o bueno, ya se mira, ¿no? ¿Para qué yo digo 5 personas? Para poder de pronto manejarles algún descuento. Normalmente el programa está estructurado en 12 niveles y cada nivel dura 5 semanas. ¿Por qué esa duración? Porque se espera que se cobije la temática dentro de 4 horas semanales como mínimo. Ese es como el mínimo mínimo que uno recomienda ni para que el programa se haga muy largo, ni para que no se alcance a tocar la temática que realmente se requiere.
¿no? Para ir dando un avance. Y obviamente esas 5 semanas que las estructuraríamos en 4 horas cada semana, ustedes ya decidirían, normalmente acá lo que hicieron los chicos fue manejar 2 horas el lunes, 2 horas el miércoles, de 6:30 a 8:30 de la noche. Eso es lo que han hecho. Algunas veces en semana me han dicho, profe, lo que pasa es que algunos dentro del grupo dicen, es que tal día tengo tal cosa o no voy a faltar toda la semana. ¿Qué posibilidad habría, compañeros, dicen ellos, en que cambiemos a tal día o lo hagamos así? Y a veces ellos mismos se han puesto de acuerdo y si yo tengo la posibilidad, no ha habido problema, lo hemos hecho. Entonces, es bastante flexible. Ahora también está la flexibilidad de lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? De grabar. Entonces, las clases todas se graban. Y en un grupo que tenemos, pues, del curso, yo apenas termina clase, se renderiza el video, se lo sube a través del canal de YouTube para obviamente lo ven únicamente las personas a quien se les comparte el link. Y es otro recurso pues importante que la persona puede contar con eso. El costo normal de eso, de cada nivel, es de 375.000 pesos. ¿Qué está incluido ahí? Está incluido el libro, está incluido el ingreso a plataforma, porque el ingreso a plataforma solo se manejaba en caso de personalizados antes, ¿no? Y, y obviamente el encuentro con los tutores, ¿no? Entonces, que es la parte de las clases, obviamente, que serían las 4 horas de los encuentros. Entonces, eso sería lo que cubriría el costo. Cuando se arma por grupo, lo bueno es, como les digo, mínimo 5 estudiantes, ¿no? Que fue lo que se hizo también con el grupito de acá, que está tomando las clases, es que se puede hacer unos descuentos. Entonces, por ejemplo, yo estaba hablando ahora acá con los demás profesores y yo les decía, bueno, mínimo la tarifa que tenemos nosotros es que si ya va a ser la parte virtual, si vamos a manejar los 5 estudiantes, por lo menos debe haber un compromiso de esos 5 estudiantes de hacer la primera fase para que no dejen en el camino a los demás, sobre todo para que no les toque después a los demás asumir los costos normales cuando ya se han hecho un presupuesto. Entonces, normalmente puede ser mmm, la primera fase, que son los primeros 4 niveles. ¿Y por qué la fase es lo que uno les incentiva? Porque es la forma de que usted de verdad termine toda la temática de una clasificación como usuario básico cuando vaya a presentar un examen internacional, que de verdad cubra todos los conocimientos que se requieren para que usted pueda presentar ese examen, ¿cierto? Tanto a nivel conversacional, de escucha, de gramática, de escritura, de lectura, que usted tenga ese conocimiento y lo pueda aplicar. Entonces, yo a veces les digo a los chicos, a veces hacen el primer nivel y dicen, no, ya con eso yo ya cogí un conocimiento. Bueno, hay muchas, es cada escalón que se va conectando uno con el que sigue adelante con el anterior para que de verdad se pueda sostener una conversación, ¿no? Una conversación, ¿cuál? Les digo, cuando se acaba la fase básica, por lo menos hablaríamos como un niño de 9 años, 10 años, que no tiene argumentaciones ni palabras tan elaboradas, pero se comunica correctamente y es capaz de expresar sus ideas y de entender lo que le están diciendo a un nivel de gramática básica, obviamente. No es el básico del colegio, ¿no? O sea, es muy diferente. No sé, Jorge de pronto se hizo ayer, yo trataba de hacer como el repaso de todas las estructuras que ellos han manejado. No sé si Jorge las conoce, de pronto él ha hecho algún curso de inglés. Esa es otra forma pues que se tiene como un retome, pero es una conexión que se va haciendo. Entonces, ese sería como el ofrecimiento que yo le haría a Jorge, el mismo que se hizo acá con el grupo de la Procuraduría. Ellos salieron, prácticamente fueron compañeros entre ellos de oficina y conocidos entre ellos. Entonces se armó ese grupito, entonces ellos toman 4 horas a la semana y el costo que se podría manejar con 5 personas que de verdad se comprometan entre ustedes a acabar esos 4 niveles, o sea, esos 6 meses duraríamos prácticamente, ¿no? Son 5 semanas cada nivel, que se comprometan a hacerlo y a terminar esa fase para que nadie quede ahí en la mitad. El costo mínimo sería de 350.000 pesos, si son 5 personas. Si ya hablamos de 10
que es el doble, de 10 y de lo de ahí en adelante podríamos dejarlo en 300.000 pesos. Entonces, si ustedes analizan el costo por hora, eh, prácticamente es un costo bastante accesible, ¿no? Si estamos hablando de un costo de 375.000 pesos, la hora estaríamos pagándola como en 18.000 algo. Si bajamos a 350 nos queda como en 17 o 16. Y si bajamos a los 300 estamos hablando prácticamente, eh, a ver, no hice ese cálculo, de 300.000 pesos dividido entre 20 horas que ustedes mirarían, ¿no? Entonces estaríamos hablando de 15.000 pesos, así, fácil, de 15.000 pesos la hora. O sea, si lo vamos a, pues, a categorizar como si estuviéramos pagando horas. Esa sería como la forma en que podríamos empezar a trabajar y hacer este tipo de educación. Otra forma es la parte ya personalizada, ¿no? En ese caso yo le comentaba a Jorge, le digo, bueno, si ya ustedes quieren, por ejemplo, él me decía con su esposa, entonces yo le decía, bueno, si ustedes dicen, no, yo quiero un solos, no quiero nadie en mi, en mi horario, quiero yo manejarlo al antojo, estarlo cambiando cada semana, que yo pueda moldearlo como quiera. Lo mínimo que se pide al personalizado también es las 20 horas. O sea, es que manejar menos de 4 horas a la semana es muy poquito. Lo mínimo que se debe manejar serían 4 horas. ¿Por qué tampoco todos los días? 2 horas. Porque es difícil. La gente ya con muchas ocupaciones comienzan muy motivados, pero creo que el primer mes logran salir a flote. Y lo tengo por experiencia. Hay gente que ha pagado programas de contado y no ha podido. Le ha quedado muy difícil y la escuela sí es bien clara en eso, les ha hecho leer siempre los reglamentos de que si la persona pues no es la escuela la que incumple, sino la persona la que se pasa como de un tiempo. Hasta a veces hemos dejado que la persona si suspende, lo suspenda hasta por un año, pero después del año la gente ya no se pierde, entonces pues ni hay devolución de dinero, ni la escuela está obligada a volver a, porque ya la persona lo dejó correr. Entonces yo prefiero que la gente se organice en tiempos más cortos y se comprometa con tiempos más cortos para poder realmente realizarlo, ¿no? Entonces, lo mínimo que se recomienda son las 4 horas a la semana para de verdad ver un proceso constante y que se vaya avanzando y que podamos ir concretando aprendizajes, ¿no? El costo ya por hora personalizada está entre los 35 y los 40.000 pesos. ¿Qué variaría? Varía el horario en que la persona lo empieza a gestionar. ¿Cuándo se hablaría de 40.000 pesos la hora? Se hablaría cuando la persona la va a mover todo el tiempo la hora, porque pues el docente tiene que estar solo para esa persona. ¿Y cuándo se hablaría de 35.000 pesos? Cuando por lo menos, como mínimo, la persona programa un horario semanal, pero también lo puede cambiar, también es moldeable, ¿no? Entonces, lo mínimo que se espera que la persona concrete son las 20 horas. Entonces estaríamos hablando de un costo, imagínense, de nivel de 700.000 pesos por 20 horas, pero es personalizado, ¿no? Si hablamos de 35, si hablamos de 40.000 pesos, ya estaríamos hablando, obviamente, de 800.000 pesos. Entonces, entonces, ¿qué es lo que uno busca precisamente? Como hay personas, compañeros de trabajo, familiares, personas interesadas, que se pueda manejar el costo de grupo personalizado, por decirlo así. Que las personas tengan como situaciones en común donde puedan ellos compartir como sus intereses. Y como que si entre ustedes, por ejemplo, como ahorita, que alguien no tuvo la posibilidad de asistir, tenga el video grabado. O que por lo menos, si entre todos se ponen de acuerdo, no, profe, cambiemos este día, ¿será que usted nos puede cambiar, obviamente con anticipación, a tal día? Mire, que por ejemplo, digamos que hoy hubiéramos tenido clase y no podían todos y que no, profe, le queremos pedir favor, si lo podíamos hacer mañana. Yo mañana no tengo clase, por ejemplo. Perfecto, no, que hagámoslo el sábado, lo podemos hacer un sábado. Hagámoslo un domingo, lo podemos hacer un domingo. El chiste es la cuestión entonces esto es mucha flexibilidad también.
Y entonces los costos también se reducen bastante, se reducen un montón. Entonces, no sé, pues alguna pregunta. Ah, bueno, con respecto a certificaciones. Por cuestiones de, ¿qué les digo yo? De experiencia que hemos tenido con las certificaciones acá, con la escuela. Particularmente la tuve yo, ¿no? Con mi hija. Mi hija estudió comercio exterior en la Universidad de Nariño y cuando mi hija presentó su certificación, mi hija habla inglés, y presentó la certificación de la escuela, con todo, no se la aceptaron. Entonces, pues yo me quejé con la universidad, mandé una carta, le dije que por qué, si la certificación era válida, está validada por la Secretaría de Educación Municipal, tenemos registro de programa que nos permite hacer esa posibilidad de certificar. Y, y la respuesta, pues me fui yo hasta los estamentos de la Secretaría de Educación con inspección y vigilancia, y allá me explicaron, la universidad igual me dijo que no, que ellos tenían todo, que ellos eran autónomos en recibir lo que ellos quisieran recibir, de certificaciones de cualquier tipo, no solo de inglés. Entonces me fui yo a inspección y vigilancia en la Secretaría de Educación y me dijeron que lo que pasa es cierto. Las instituciones, llámese educativas o empresas que requieran un dominio de otro idioma, son autónomas en pedir el tipo de certificado que ellos exijan o la forma en que puedan evaluar ese conocimiento y no necesariamente tienen que aceptar certificaciones externas, sobre todo pues las entidades educativas. Una, porque ellos también tienen su departamento de idiomas y están regidos bajo la misma normatividad que nos rige a nosotros. Entonces, en ese caso, ¿qué se hizo? Ya para evitarnos, porque no solamente fue mi hija, después más de una vez nos empezaron a aparecer, vea que el certificado no me sirvió, personas que se iban a universidades en Medellín, en Bogotá, en Cali. Entonces, pues cuando ya les explicábamos, menos mal teníamos algo escrito por la Secretaría de Educación de que no era que nosotros éramos ilegales o algo por el estilo, sino que simplemente la certificación era algo que era autónomo la institución que lo recibiera. Igual les daba posibilidades, ¿no? De hacerlo de otra manera. Por ejemplo, mi hija presentó examen de suficiencia y ya, y con eso avaló sus niveles, entonces pasó los exámenes. Otras instituciones, ahí había otra opción, que era, hay gente que dice, no, yo no sé, no quiero hacer el examen de suficiencia, o gente que se pone muy nerviosa, entonces dice, no, yo prefiero hacer el examen cada vez que termino, por lo menos los niveles que se piden, ¿no? En algún lugar. Digamos que pidan 5 o 6 niveles. Se tendría que ser la primera fase más 2 niveles de la fase siguiente. Entonces, en ese caso, lo que se hace es presentar pruebas internacionales. Y ese es el mejor camino, me parece a mí, ¿no? Particularmente. Mi hija, ¿por qué no lo hizo? Porque se pasó las fechas cuando ya ella se iba a graduar. Entonces, ustedes que están en Bogotá, pues tienen todas las ventajas, están en el nicho de todas las situaciones. Entonces, la cuestión es simplemente fijarse en las fechas donde se ofrecen los exámenes internacionales aquí en Colombia. Bogotá, pues todas las universidades lo hacen a nivel internacional. Uno lo que hace es orientarlos a ustedes en las fechas que se van a dar y que si de pronto este año, por ejemplo, haciendo el curso todavía no las pudiesen alcanzar esas fechas, lo programaran para el siguiente año. Y eso tiene unos costos, no son costos extralimitados, son costos accesibles. El más caro que yo he visto, 450.000 y ya son exámenes que evalúan ya a niveles súper avanzados, ¿no? Esa sería como la mejor opción, porque un certificado internacional no se lo pueden rechazar. Ese sí es una norma. No, precisamente por eso están avaluados por el marco común europeo los conocimientos que se evalúan en usuario básico, intermedio, avanzado con esos exámenes. Entonces, esos exámenes internacionales nadie se los puede rechazar. Entonces, si usted los lleva a cualquier universidad o a un empleo o un trabajo, no le pueden decir que no, porque está evaluado por un ente internacional, no por un ente nacional. Así sea la escuela más mmm, respetada, pues por decir así. Entonces, a raíz de eso y con lo de la virtualidad, que esto también tiene unas, no sé, pues si ustedes desconocen cuestiones de legislación eh, o pues de cuestiones legales en cuanto a la parte
académica, a la parte educativa, ¿no? Esto tiene muchas cosas. Y como estamos mudando directamente a lo virtual, entonces para evitar circunstancias en las que los usuarios sean los que queden de pronto, no sé, en desventaja, que realmente sea una certificación internacional la que evalúe el conocimiento que se ha ofrecido a través de la escuela. Entonces, esa sería la forma en que la persona se podría certificar, acabando, por ejemplo, la primera fase. Usted puede certificarse como usuario básico, intermedio, avanzado, lo que usted quiera. Otra recomendación que le decía yo a Jorge, los exámenes tampoco hay que hacerlos por hacerlos. Los exámenes tienen caducidad y usted lo hace ahorita este año y se va a presentar de aquí a 2 años a alguna institución, así usted maneje bien el inglés. Le dicen, sí, pero el examen ya está inválido. Entonces también piense en cómo usted va a validar su conocimiento y en qué momento realmente lo va a hacer. Y esto es de un continuo práctica, ¿no? O sea, uno acaba el curso de inglés, listo, chévere, estoy hablando inglés, puedo conversar, sostener una conversación. Deja de practicarlo y de verdad uno empieza hasta, creo que nuestro mismo idioma. Tengo amistades que ya a veces han tenido la oportunidad de irse fuera del país y ya dejaron prácticamente de hablar español y cuando vienen de vacaciones a veces hablan chistoso el español porque lo estructuran como se estructura el inglés. Entonces, es cuestión, todo esto es de cuestión de constancia y de práctica continua ya, ¿no? Entonces, esa sería como la recomendación en cuanto a si ya necesitamos certificaciones, porque ahora el mundo está lleno de eso. El papel tiene que hablar también, ¿no? Entonces, la certificación. Entonces, esa certificación sí sería, ¿qué les ofrecería la escuela en la parte virtual? Constancia de estudio, pero no certificado. El certificado sí sería a través de un examen internacional y es realmente la forma en que usted avalaría de manera garantizada su conocimiento, donde sea, en ninguna parte se lo van a rechazar. En cambio, digamos que yo hago una certificación, tiene la posibilidad de que se la rechace. No porque yo esté haciendo algo ilegal, no. Simplemente porque es autónoma, todas las entidades son autónomas. Y esto es un negocio, realmente. Y por eso es que a veces a uno le da rabia eso, porque en la competencia no hay como una competencia leal con respecto a esto, ¿no? Entonces, otra cosa que les digo también a los estudiantes, la escuela jamás los va a obligar a asumir costos que usted no tiene por qué asumir. ¿A qué me refiero? Nunca van a firmar pagarés, que de permanencia, que si usted se retiró paga todo el curso, que usted ya firmó, nada. Aquí es algo, la gente, yo personalmente y la escuela siempre la filosofía ha sido que la gente se quede porque le gusta y porque de verdad es un provechoso lo que estamos haciendo. No más, ya, eso sería, o sea, la persona está acá con los grupos virtuales, lo que se trata más que todo es como que se comprometan entre ustedes mismos por el descuento que hay y para que pues no dejen de pronto a sus demás amigos en el camino, ¿no? Porque pues ya si queda un estudiante, dos estudiantes, pues los costos no se pueden asumir del mismo valor que estamos haciendo el descuento con los 5. Entonces, como comprometerse entre todos, decir, bueno, nos vamos a apoyar entre todos, nos vamos a comprometer con nosotros mismos, nuestro grupo, apoyarnos que todos necesitamos esto, pero no con la escuela. O sea, la escuela les brinda el servicio, pero usted va hasta donde usted quiere hacerlo, ¿no? Esa es una libertad. Eso, chicos. Entonces, no sé, de pronto alguna pregunta, alguna inquietud. Sí, vale, Gustavo, si tienes alguna duda o algo, que digamos ya con Carolina ya había conversado. No, pues de mi lado no tengo ninguna duda. Ya a mí me toca ver después con mi novia a ver si de pronto ella está interesada, ¿sí? A ver si de pronto podemos aumentar un cupo más, pero por ahora no tengo ninguna duda. Pues igual la idea es empezar a aprender, ¿no? Bueno, y cuénteme, ¿ustedes han hecho cursos de inglés? Pero hace mucho tiempo realmente. O sea, En el colegio, en el colegio, sí, en la universidad. sí, la universidad prácticamente. Prácticamente me sé los números. Los colores. Ah, bueno, pero eso está mucho, eso es muy bueno, muy bueno. Eso sí es muy bueno, no se preocupe.
No, acá, ¿cómo los viste a los muchachos anoche, Jorge? A los muchachos que estaban participando. Pues yo le comenté tanto a Gustavo como a Brian que pues, me pareció interesante lo de, o sea, que tienen claro la estructura para poder, eh, pues hablar en diferentes, ¿cómo se llama eso? Como en tiempos diferentes. Expresar diferentes ideas, ¿no? ¿Te acuerdas como yo les recordaba que les decía, acuérdense que el futuro uno se utiliza es para que cuando usted quiera hablar de sus planes, cómo se utiliza, cómo usted expresa sus habilidades en tiempo presente, en tiempo pasado. Entonces, saber dónde ubica usted, que el presente simple se ubica para nuestra rutina, cuando hablamos de nuestra rutina diaria. Entonces, los chicos la tienen clara, ¿no? Y es un proceso que se hizo en 5 semanas. Y eso que me encantaría, de pronto, si Gustavo puede, y su esposa, Jorge, y su novia, o la gente que usted quiera, si gusta, el lunes volvemos a tener clase, ¿no? Y, por ejemplo, voy a hacer una lectura para que ustedes vean en 5 semanas cómo los chicos soltaron a identificar estructura ya correctamente en una lectura donde todas se mezclan. Y que a pesar de que manejan solo esas poquitas estructuras, con eso usted puede armar un párrafo con mucho sentido y contar muchas cosas. Sí. Entonces no sería eso, pues nosotros ya le pasaríamos igual el video a Brian, una vez me lo compartas. Sí, yo el lunes vuelvo a compartir el link de la clase a Jorge y Jorge si gusta invita a Gustavo, Gustavo si gusta invita a su novia. Yo no tengo ningún inconveniente porque yo sé que son personas que que conozco y que las sé que he compartido y están de invitados. Entonces, obviamente, como en ese día yo no le pregunté nada a Jorge ni nada, simplemente ustedes y se quedan el tiempo que quieran, ¿no? Tampoco pues tienen que estar toda la clase, quedan el tiempo que quieran, si la quieren ver toda, no hay problema. Y vamos hablando. Mire que este grupito que se armó, lo estuvimos charlando desde diciembre. Sí. Y mire que arrancamos en marzo con ellos. Porque así hay que concretarse, porque el chiste fue que se comprometieran entre ellos. Les dije, no vayan a dejar después al otro ahí solo, asumiendo el costo del grupo. Le digo, no, pues tampoco. No es que asuma el costo del grupo, pero pues que se le suba la mensualidad o que le digan, mira, te toca esperar a que un grupo llegue a tu nivel porque pues te quedaste solo para que te unas a otras personas, tenés que adecuar a otros horarios de otras personas, ya no habría como tanta flexibilidad. En cambio acá, si ustedes buscan gente para armar su grupo, como mínimo, como les digo, 5, ojalá fueran más, porque si se retiran no hay tanto inconveniente. Pero si usted busca gente que tiene como las mismas situaciones suyas, que trabaja, que tiene horarios difíciles, que, bueno, tantas situaciones, va a ser más fácil ponerse de acuerdo en no perder tanta clase, en que no tengan solamente que conformarse con el video, en que podamos apoyarnos y que obviamente lo comuniquen, ¿no? Yo les digo siempre, por ejemplo, yo tengo un concejal ahorita en ese grupo, ayer no pudo entrar y él siempre entra a veces más que todo a ver la clase, porque casi en las sesiones de consejo no sabe poder participar, pues no puede hablar. Entonces, yo le digo, ¿por qué no nos avisa desde la semana anterior qué días usted sí va a poder? Igual lo charlamos con la gente y quien quita que digan que sí, por lo menos un día. Ay, es que me olvido. No, dígalo, le digo, porque pues la cuestión en el grupo la armamos con esa condición, que entre todos nos demos apoyo para poder cumplir y poder acabar. Sí, vale. Sí, ahí digamos que con Brian cuando conversé, él de pronto sí, y eso pues igual también lo podemos, o sea, tú no puedes responder eso, pero por lo menos Brian sí está, o sea, él sí le gustaría más que nos esté bombardeando de inglés, ¿sí? Ah, O sea, súper. No, y mira que ayer, porque fue un tema, que era un tema de muchas palabritas técnicas, ¿no? Pero cuando ya es estructura, cuando hemos manejado, por ejemplo, el primer nivel, es el que más yo le doy, mejor dicho, que forzo mucho a la gente. Ahorita en este nivel, ya como empezamos con las preguntas de todos los libros de investigaciones, ya ellos ahorita aprendieron a decir sí y no en casi todas las estructuras. Ahora tienen que aprender a decir por qué, cómo, cuándo, dónde, a qué horas, para quién, por quién, de quién, y tienen que saberlo armar con la estructura. Entonces se vuelve mucho más interesante y ya la clase se va reduciendo mucho el español, porque ellos ya lo van comprendiendo más, la terminología.
Y el chiste es acabar hablando solamente en clase inglés, inglés. O sea que tú te diste cuenta de pronto que, por ejemplo, hubo un estudiante Cristian, que es un muchacho que no ha podido como asistir tampoco mucho a las clases, y él se me quedaba un poquito, pero como cada clase repasa lo anterior y lo anterior y lo anterior, es una repetición de la repetidera que uno dice, bueno, después ya cuando se vuelven hábiles, se les vuelve a veces como Sí, cansón, pero es bueno que se vuelva cansón porque ya se le volvió demasiado fácil. sí, sí. Bueno, Eso. bueno, listo. No, eso es. Entonces, ahí dejamos, Entonces, nada, estamos en claro que sí. contacto, seguimos conversando y no, ya, sería la Listo. posibilidad. No, vale, Carolina, gracias. Gracias por el espacio, por el tiempo y pues nada, Con mucho ahí te gusto. estaré comentando entonces a la final qué decisión tomar. Sí, no se preocupen. Y arrancamos cuando ustedes quieran y organizamos de la manera que mejor se les facilite. Listo. Y hacer su Listo, muchísimas contrapropuesta, gracias. como quieran. Si de pronto, con mucho gusto, Gustavo, si de pronto los compañeros dicen, no, que volvamos a hacer una reunioncita, me avisan con anticipación y miramos. Listo. Igual este igual te lo voy a pasar ya, lo voy a renderizar este video y te lo paso como un link para que comentes. Vale, muchas gracias. Listo. Vale, Carolina. Bueno, Que no, tengas señor, buena que estés muy tarde, que bien, estés bien. lindo, lo mismo, adiós, Chao. bye, Hasta luego, hasta luego. adiós, que estés bien.